Ahí estamos en vivo a partir de este momento. Hemos activado las cámaras también del Facebook. Vamos a estar en dupla con el Facebook de la radio. Bendecida vida para todos. Soy el pastor Ángel Ferreira junto a mi querida esposa Melanie. Estamos compartiendo desde Buenos Aires, Argentina, este programa titulado Juan 10:27. Las ovejas oyen mi voz y me siguen a través de tu ministerio de trabajo. Somos de Cristo Jesús. Hoy vamos a estar compartiendo un título muy agradable, justamente para poner la confianza en el Señor. Confía y Dios hará. Ese es el título que vamos a compartir y declaramos que será de bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a aquellos que se suscriben a nuestro canal de YouTube, donde están estas enseñanzas como en nuestro Facebook. Llevan el mismo nombre los dos, Pastor Ángel y Melanie Ferreira, así nos tenés que buscar. Dicho todo esto, vamos a orar primeramente para recibir esta palabra. Te damos gracias, Padre eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús por dar la vida por nosotros y enviarnos tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y basado en esa verdad, compartiremos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Queridos hermanos, como siempre os digo, que sea de muchas bendiciones. Hoy el título es Confía y Dios hará. Dice la palabra del Señor en el Salmo, capítulo 37, en el versículo 5 exactamente. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra. Amén. Queridos hermanos, acá le voy a pedir a mi esposa que vuelva a repetir este salmo, como nos está diciendo acá este Salmo 37. Nos está diciendo que, vamos a leer el versículo 5 nuevamente. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. Acá lo que el Espíritu Santo nos está marcando a través de esta palabra es que Él tiene muchas cosas para hacer en nuestra vida y quiere hacerla. Una de las palabras que confirma este texto es el proverbio. Vamos a ir a Proverbio 22. ¿Por qué? Porque vemos que el Salmo 37:5 nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El Padre, acá vemos al salmista guiado por el Espíritu hablando de lo que el Señor tenía planeado hacer en Israel con la venida de Yeshua, que es justamente el Mesías, Cristo Jesús. Entonces acá el mismo Salmo está preparando un pueblo. De la misma forma en nosotros que hemos recibido la promesa y hemos recibido esta herencia al aceptar a Cristo, entonces recibimos todas las promesas y las bendiciones por añadidura de parte del reino de Dios. ¿Para quién? Para nuestras vidas. Presten atención a lo que dice el Proverbio capítulo 22. Vamos a leer exactamente el versículo 19. Esto es para que ustedes se den cuenta de lo que el Señor quiere hacer hoy, desde hoy en adelante en sus vidas. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Ustedes observen que la palabra dice para que tu confianza sea en Jehová, en Yahweh, para que tu confianza sea en nuestro Padre, para que tu confianza sea en Yahweh. ¿Por qué dice así la palabra? Te las ha hecho saber hoy a ti también, porque dije hace un momento que los salmos estaban destinados al pueblo judío, pero nosotros somos los gentiles de los cuales habla la Biblia, porque vemos que en Juan 1:11 dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces el Señor sale a buscar a los invitados, en este caso a las naciones todas, ir por el mundo y hacer discípulos. Y ahí entramos nosotros que no lo hemos visto. O sea, se cumple lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Entonces nosotros no lo hemos visto, pero por fe hemos aceptado a Cristo y sabemos que Cristo es Dios, que Cristo es el camino para llegar al Padre, que Él es el vocero, ¿verdad?, de todas las cosas. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prestar atención a todo esto.
Yo le pido a mi esposa que vaya a Marcos capítulo 10. Vamos a ir a Marcos capítulo 10. Porque el Proverbio 22, 19 dice, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti. Cuando dice te la he hecho saber hoy a ti, vemos que la palabra se actualiza porque nos está hablando literalmente a nosotros en este tiempo que estamos escuchando. ¿Cuál es el título de hoy? Confía y Dios hará. Pero Él te quiere hacer saber el por qué quiere que confíes en Él. Ustedes observen que toda la Sagrada Escritura nos han dejado desde el principio muchas señales y enseñanzas de cómo Dios trabajó permanentemente en un pueblo que fue rebelde y que sigue trabajando en este tiempo en ese pueblo como nosotros también como pueblo. O sea, Dios sigue trabajando con el pueblo de Israel y sigue trabajando en este tiempo con nosotros y con aquellos que están apartados para que vengan a la presencia, para que puedan recibir ese beneficio que Dios tiene preparado, para que confiando en Él, Él pueda hacer en su vida. No tan solo hacer lo que Dios quiere hacer en este tiempo, sino también hacernos nuevas criaturas en el camino cristiano y también en la resurrección. Muchas personas no conocen, por eso no creen en que hay vida después de la muerte. Cristo nos vino a marcar el camino para esa vida eterna, pero muchos no creen por una falta de conocimiento, lo cual significa que no podemos juzgar a estas personas, sino llamarlos. Para eso predicamos, es un llamado. Por eso nuestro programa es las ovejas oyen mi voz y me siguen, para que a través de nosotros, que somos voceros del Espíritu Santo de Dios, ustedes puedan acercarse a recibir ese pasaporte gratuito a la vida eterna. Vamos a ver algunos ejemplos de confianza y cómo Dios hace. Vamos a ver en este capítulo de Marcos capítulo 10, vamos a leer el versículo 49. ¿Qué nos dice la palabra del Señor ahí? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Prestemos atención acá entonces. Acá vemos que la palabra del Señor nos está diciendo algo muy importante y pone como ejemplo a alguien que tiene una ceguera espiritual, perdón, una ceguera literal. Pero vemos que en esta ceguera este hombre estaba en el camino. Este hombre estaba ciego literalmente, pero podía ver espiritualmente lo que otros no podían ver. O sea, Israel y los que estudiaban la palabra, el Pentateuco y la Torá, los que verdaderamente tenían que ver al Mesías, al Cristo caminando, a Yeshua, no lo podían ver. Sin embargo, un ciego sí lo podía ver. Pero este ciego clamaba, y el contexto anterior nos viene diciendo que la palabra nos está diciendo, yo quisiera que vaya a Juan capítulo 9, la palabra nos está diciendo claramente que al decir este ciego, Jesús, hijo de David, le llama la atención a Jesús, porque al decir hijo de David, estamos viendo por la genealogía, no es que Jesús es hijo de David, es la parte de genealogía de la venida del Mesías. Entonces vemos que este ciego se escuchaba, o sea, se congregaba y escuchaba palabra de Dios y sabía que del linaje de David iba a venir el Señor y Salvador. Entonces él, cuando escucha mencionar que ahí pasaba Jesús, llamado el Mesías, él rápidamente le dice hijo de David. Cuando le llama la atención a Jesús, entonces Jesucristo ahí es cuando se detiene. Por eso dice entonces Jesús deteniéndose, hubo algo que le hizo detener. Y lo que le hizo detener es que este ciego sí veía. O sea, esto es raro, ¿no? ¿Cómo puede ser que está ciego pero ve? O sea, yo para que pueda explicar esto, ya déjelo ahí, lo como marcando en Juan 9, Juan 3.3. Le voy a decir a mi esposa que lea Juan 3.3. Presten atención a lo que dice ahí en Juan 3.3. Dije que este hombre estaba ciego, pero veía espiritualmente, porque reconocía al Señor.
En Juan 3:3 Jesús le dice a Nicodemo estas palabras. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. No puede ver. O sea, los fariseos no podían ver al Mesías porque tenían que nacer de nuevo. Muchas veces perdemos el tiempo y en discusiones vanas cuando queremos hacerle ver a alguien que no conoce las Escrituras y queremos hacerle entender lo que nunca van a entender, porque tienen que nacer de nuevo para poder entender las cosas de Dios. Ustedes observen que acá Jesús en este pasaje de Juan 3:3 dice: el que no nace de nuevo no puede ver. Está hablando de una vista espiritual. Está hablando de que podamos ver lo que otros no pueden ver. Entonces acá vemos en Marcos 10:49 que se detiene el Señor porque este ciego sí lo veía. Si bien literalmente estaba ciego, parece una paradoja. Entonces le manda a llamarle. Digan conmigo, del otro lado, el Señor me está llamando. Entonces, si no te estás congregando, es porque hay cegueras espiritual, no has nacido, no, necesitas ir a la presencia para ser sano. Hay muchas personas que siguen la idolatría. ¿Por qué se refugian en estatuas? Muchas personas, muchos cristianos siendo cristianos, porque no pueden ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en Juan 4:24 dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. No existe una representación de ningún tipo. Existe la palabra, existe el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que ver al Espíritu a través de la palabra. Ahora, prestemos atención. Entonces Jesús, deteniéndose, le mandó llamarle, dice. ¿Qué le mandó? Llamarle. ¿A quién? Al ciego, que estaba ciego literal, pero no espiritual. Pero mientras dice a llamarle, yo voy a querer que mi esposa vaya a Apocalipsis 3:20, luego sí vamos a ir a Juan 9, vemos que en Apocalipsis 3:20 la palabra nos dice algo que es para vos que estás escuchando al otro lado. Porque hay muchas personas que están escuchando, y lo que están escuchando, no se están congregando muchas personas, hay muchas que sí, otras se apartaron. Pero acá dice entonces Jesús detenido, mandó llamarle, le manda a llamar. Y en Apocalipsis 3:20 dice la palabra del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ahí nomás. Llama, el Señor te está llamando. ¿Para qué te está llamando? Para darte una vista espiritual, para que puedas ver más allá, una vista de águila, como habla Isaías, que podamos ver más allá, para que podamos ver, tener esa vista como la de Jesús. Ustedes observen que la ceguera espiritual era tan fuerte que deja escrito en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, no sé, 4:6, si no me equivoco exactamente, ahí dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y al ser destruido un pueblo, dice que era destruida la descendencia, que dicen sus hijos. Y vemos la descendencia en Jerusalén, cuando viene Cristo, estaban ciegos, seguían ciegos y seguían en ignorancia. Ahora bien, lo leo completo al texto de Marcos 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Ahora sí vaya a Juan 9. Y llamándole el ciego, diciendo: ten confianza, le dijo. ¿Cuál es el título de hoy? Confía y Dios hará. Entonces el Señor te dice como al ciego: ten confianza, levántate, te llama. El Señor te dice: levántate, estés en donde estés. El Señor te está llamando. Quiero que en forma de oración digas conmigo: gracias, Señor, por llamarme, gracias, Señor, por llamarme a tu presencia. A tu presencia. Tengo que acercarme y tener confianza. Porque tú harás. Este ciego tuvo confianza. Y yo en mi ceguera espiritual. Tengo que ver espiritualmente que si me acerco a la fuente de la bendición, a la congregación de Dios, el Espíritu Santo de Dios me va a sanar de toda ceguera espiritual para poder ver a Cristo y ver el camino verdadero de la fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De Cristo Jesús. En el nombre de Yeshua. Amén. Entonces, el Señor lo que más renegó era con la ceguera de los judíos. Presten atención acá en Juan capítulo 9. Vamos a leer el versículo 2. ¿Qué dice ahí? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí está, ¿ve? Hay una ceguera acá también. Y vemos que le preguntan si era por la consecuencia del pecado de los padres, porque
en el Éxodo 20, en los primeros capítulos, cuando se da los mandamientos, la ley, la tabla, los 10 mandamientos, hay una condenación por 4 generaciones por pecado de padres en los hijos nacidos. Luego, en Deuteronomio capítulo 5 se vuelve a repetir, porque el Deuteronomio significa una repetición del conjunto de leyes para recordar al pueblo antes de que entren a la tierra prometida de cómo se tenían que manejar. Entonces acá vemos que teniendo este poco conocimiento, los discípulos le hacen esa pregunta. O sea, ellos se ven acostumbrados a escuchar que por la consecuencia del pecado de alguien, del padre o de uno mismo, había un problema de salud, en este caso una ceguera. Pero miren, escuchen lo que contestó Jesús en el versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestase en él. Se manifestase, ¿verdad? Si yo leo todo el capítulo 9, este hombre es sanado, pero luego vienen las persecuciones de parte del partido de los fariseos por la ceguera de este hombre. Pero Jesucristo estaba haciendo un enfoque en que los que estaban ciegos de nacimiento eran los judíos ortodoxos que habían convertido a la iglesia del Señor en una religiosidad. Había una levadura a la cual Jesús le decía a los discípulos que no sigan ese tipo de doctrina. En este tiempo está pasando lo mismo. Hay doctrinas que se han levantado que es normal, porque la apostasía se tiene que cumplir. Entonces esa doctrina lleva a un alimento que es adulterado, como dice en 1 Pedro 2.2, que ya lo hablamos, no sé si lo di esta predica acá, pero que habla de la leche adulterada. Cuando ya es adulterado todo, ya no podemos depositar en esa confianza en un ministerio de que se adultera y se hace lo que no se hace, lo que está escrito en la Biblia, y se hace doctrinas de hombre. Por eso es muy importante que todo texto, cada dinámica o algo que se vaya a hacer en la iglesia, vaya acompañada de un texto bíblico que confirma que lo tenemos que hacer. Si no, estamos en peligro. Hay que ver todo exactamente como el Espíritu Santo de Dios maneja para no caer en ninguna falsa doctrina de hombre. Ahora, acá en esa persecución, luego todo el contexto del capítulo 9, mientras yo le digo a mi esposo, hasta quiero que vaya a Proverbios 14, vemos que los fariseos le persiguen a nuestro Señor Cristo Jesús y Jesús le hace una mención diciéndole: no es peor ciego que el que no quiera ver, porque viendo lo ven. No estaban viendo a Dios, pero no lo podían ver, ¿verdad? Entonces, la mención de esta ceguera era justamente basada en ese ejemplo. Yo siempre pongo este ejemplo que es muy importante y válido. Una persona de buena posición económica, con buena vista, pero le falló el reflejo al conducir. En su camioneta, en su auto, tuvo un accidente y en ese accidente perdió la vista. Pero él no creía en el Señor, pero ya le habían hablado de Dios. Pero cuando él se está recuperando, alguien se acerca a hablarle de Dios. Pero él quedó ciego. Pero aceptó a Cristo. Cuando pasa a dar testimonio en la iglesia, este hombre dijo: te doy gracias, Señor, porque ahora que soy ciego te puedo ver. Y qué importante y qué espiritual, ¿no? Porque hay religiones como la de los judíos que no lo pudieron ver y hasta el día de hoy están esperando al Mesías que ya vino. ¿Sí? Entonces él dijo: mayor condenación hay para aquellos que viendo, por haberme visto, y por haberme visto no me han conocido ni me han aceptado. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer en forma de oración? Señor, restaura nuestros sentidos espirituales. Vamos a ver qué nos dice en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué dice Proverbios capítulo 14, versículo 26? Vamos a leer. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Ustedes observen que dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Cuál es el título de hoy? Confía y él hará. Vaya a Isaías 11:2. Ustedes van a buscar en YouTube, ahí está, yo puse ordenadamente, todo acerca de los 7 espíritus de Dios que tenemos que desarrollar todos los cristianos. Cristo vino con ese potencial de los 7 espíritus de Dios. Y cuando dice acá el Proverbio 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, está hablando del temor. Y déjenme decirles que escrito está que el concepto del espíritu número 7 de Dios para un cristiano es tener temor de Dios.
Observen cómo lo dice en Isaías 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahí está el número 1, espíritu de Jehová. Número 2, Espíritu de sabiduría espíritu de sabiduría. Número y de 3, inteligencia. número 4, Espíritu de consejo número 5, y de poder. número 6, Espíritu de conocimiento número 7. y de temor de Jehová. En el número 7 está el espíritu de temor de Jehová, que significa tener un respeto a nuestro Padre, tener un respeto en no puedo hacer nada que el Padre no me mande a hacer. Por ejemplo, hay muchos profetas que profetizan algo y Dios no le mandó que digan eso, pero dice, me dice el Señor que te diga tal cosa. Y resulta que el Señor nunca le mandó referente a ese tema. Hay muchos textos bíblicos en donde hay condenación para este tipo de hombres. Entonces tenemos que tener, esto no significa que no existen los profetas. Los profetas existen y yo puedo dar testimonio porque yo estando en Córdoba, cuando estaba en el mundo, la música del mundo y todavía no estaba convertido al Señor, me invitaron a un evento que hacían para los niños en una cancha en Córdoba y un profeta habló desde ese escenario y me profetizó a mí algo que Dios le marcó, que yo iba a ser un hombre de Dios que iba a predicar la palabra. Por supuesto, yo y mis amigos decían, este me está cargando, pero hoy lo estoy haciendo y se cumplió. O sea, el profeta, lo que Dios le mostró, se cumplió. Ese es un verdadero profeta. Cuando te confirma, yo me acerqué, etc. O sea, sí existen los verdaderos profetas, como existen los falsos, en todas las áreas. Existe lo verdadero y lo falso. Entonces, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Acá está el enfoque. Si yo tengo temor de Dios y hago y tengo temor de no hacer cosas que sé que le molestan a Dios, entonces porque el Espíritu de Dios habita en mí, tengo temor de Dios. Entonces, esperanza tendrán, porque si es de bendición para los padres, en el temor de Dios van a recibir todos los beneficios de bendición. ¿Y quién reciben por añadidura todos los otros beneficios? La herencia, la descendencia. O sea, yo para mi vida, en el temor de Jehová, haciendo las cosas bien, mis hijos les salpica esa gran bendición. Entonces, en forma de oración vamos a decir, Padre, aumenta mi fe, y que se desarrolle ese potencial de temor de Dios, para beneficio mío y de mis hijos. Pongo mi confianza en que tú harás en mi vida, en mi finanza, en mi salud y en mis hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Observen que hablando de temor de Jehová, yo voy a pedir a mi esposo que vaya a Juan 2, versículo 11. Versículo 17 exactamente. ¿Por qué? Porque dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y resulta que así como los judíos en la iglesia de Dios no tenían temor, en Juan 2 vemos que en el versículo 17 nos dice, entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Porque los versículos anteriores viene hablando de que el Señor prepara un látigo y a los mercaderes que estaban haciendo negocio en la casa de Dios, Dios se enojó y con el látigo echó a todos los que vendían. En este tiempo no hay temor de Dios. Hay iglesias que hacen ventas en la iglesia. Significa peligro, porque no hay temor de Dios en los líderes. Y si no hay temor de Dios, es peligroso porque sabemos que la ira de Dios está sobre ese lugar. Eso le pasó a Israel. Y luego ese templo fue destruido. Y lo aclara en Mateo 24. Y se cumple 70 años después de la muerte de Cristo, esa profecía que hoy ustedes ven como el muro de los lamentos, que Israel está entre las paredes. ¿Por qué? Porque no hacían caso a lo que el Señor mandaba hacer. El celo por mi casa me consume. Esto lo confirma el Salmo capítulo 69, versículo 9. Presten atención, ¿por qué? Porque estamos hablando del temor de Jehová, está la fuerte confianza. Y muchos hemos perdido el temor de Jehová. De repente es como que yo me pongo a hablar con mi esposa y diga, amor, vamos a empezar a vender algo acá, nos sirve para ayudar a pagar la iglesia. No, la iglesia se va a pagar con dadores alegres. No tengo por qué psicologiar a las ovejas, ni venderles nada para pagar la iglesia.
no tenemos que ser sinvergüenza, tenemos que ser dadores alegres y sembrar sabiendo que es el lugar donde nos congregamos y recibimos el alimento para vida eterna. Amén. ¿Verdad? Entonces, los hombres de Dios caen en la trampa de Satanás como cayeron los judíos, que cayeron porque el que restauró el templo era el Imperio Romano, entonces todos se debían al César. Por eso cuando va al juicio ante Pilato, el gobernador, vemos que el gobernador dice, dejamos libre a Barrabás o dejamos libre al rey de los judíos, pero rápidamente Caifás y sus secuaces, siendo la iglesia, no, nuestro único rey es el César. Significa mi rey es el dinero. Entonces, una iglesia que ama el dinero hace estas cosas. Una iglesia que ama y tiene temor de Dios se va a manejar espiritualmente pase lo que pase, porque confía y Dios hará, Dios nos va a proveer. Esto lo digo, bueno, nosotros como pastores, yo como pastor muchas veces estuve al límite y hay congregaciones y lugares que le pasa a muchos pastores que son poca gente o aportan poco dinero y de repente no se llega a pagar el impuesto de la iglesia. Pero para eso Dios también, como hizo Pablo, trabajamos trabajos particulares y con esos trabajos particulares decimos, acá está Señor, y cubrimos hasta que la iglesia crezca, que la gente tome conciencia de la importancia de ser dadores alegres y bendecir a la iglesia, como está escrito en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Ahí hay una forma de bendecir la iglesia. Ya que lo dije, vamos a leer antes de que vayamos, porque ya el Espíritu me marcó. Vamos a leer 1 Corintios 16, versículo 1 y 2. ¿Por qué lo vamos a leer? Porque estamos hablando acá del temor de Dios y de que como muchos, yo te pido, Padre, si hay muchos líderes escuchando, que se arrepientan. Los profetas creados por Dios le decían, ve y di al pueblo que se arrepienta. El Señor restaura en el arrepentimiento. Dice, Señor, perdóname si estoy haciendo, si no tengo temor, si hice algo no sé, por un apuro o porque no tenía otro recurso. Bueno, hay que arrepentirse. Y Dios manda a los dadores alegres. Presten atención cómo cambió ya en el Nuevo Testamento la forma de dar. Porque nosotros siempre, en nuestra iglesia citamos Hechos 27, reunido el primer día para partir el pan. Pero vemos que hablando del primer día, en Hechos 16, ya que están reunidos, versículo 1 y 2 dice, lo vamos a leer, Hechos capítulo, 1 Corintios capítulo 16, creo que yo me equivoqué por eso, capítulo 16, versículo 1 y 2, lo vamos a leer, ¿sí? Yo ya lo sé de memoria, pero quiero que lo lea mi esposa para que ustedes lo vivan. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana. Ahí está, ¿ves? Es el domingo. Ahí nomás porque quiero explicar esto, ¿eh? Cada primer día de semana, el domingo, ¿qué dice? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según que haya prosperado. Ahí nomás, según hayas prosperado. Dice, uno ora y dice, Padre, bendíceme esta semana para que yo pueda sembrar un dador alegre con confianza en la iglesia. Esto es para ponerlo así, es para otra prédica este tema, pero hablando de lo que estamos enfocados en este tema. Ahora sí vamos a volver al Salmo 69, versículo 9, en donde confirma el por qué el celo de la casa le enoja al Señor y los hombres de Dios ya no, cuando el hombre de Dios hace un negocio en la casa de Dios porque ya no tiene confianza en Dios, ya tiene confianza en la gente. Y la gente te va a traicionar, la gente te va a abandonar. Pero uno cuando pone la confianza en que Dios proveerá, como lo hacía Abraham, Dios va a proveer todos los recursos que se necesita para la casa de Dios. Eso puedo dar testimonio yo de las cosas que hace Dios sobrenaturales, que son tan lindas también. ¿Qué nos dice el Salmo 69, 9 que confirma el Juan 2:17? Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahí están, ¿ves? Entonces es muy delicado hacer comercio en la casa de Dios. Está escrito, confiemos entonces, como dice el título, confía en Dios, y ahora Dios va a hacer que prospere tu iglesia, va a mandar dadores alegres, no va a hacer falta de que se venda nada, ¿sí? Quédense tranquilos en nombre de Cristo Jesús. Si alguien está escuchando y está haciendo esto, vamos a orar y decir, Padre, me arrepiento, sé que el celo por tu casa me consume. Nosotros somos tu iglesia, tu casa, Señor. Amén. Y tenemos que aprender como casa, que la casa de Dios es casa de oración. Amén. Amén. Yo le pedí a mi esposa ahora que a través de esta palabra que estamos compartiendo, ahora vaya a Jeremías capítulo 39, porque vamos a ir viendo los beneficios que tenemos
cuando confiamos en Dios. Confía y Dios hará, nos dijo la palabra del Señor. Presten atención a lo que dice acá Jeremías 39. ¿Por qué? Porque hemos visto que el proverbio dijo, 22:19, para que tú confianzas en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti. A ti que estás escuchando, el Señor te las hace saber. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Jeremías, ya para ir terminando, el capítulo 39, versículo 18 exactamente. Yo siempre le hago leer a mi esposa porque los textos, si bien yo los sé, gracias a Dios, por el Espíritu, lo hago leer para que nadie, que los que están viendo por las cámaras, no es nada de hombre, sino que es algo que está escrito en la Biblia porque confirma la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice Jeremías 39:18? Porque empieza diciendo, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Qué es lo que tuviste? Confianza. Habla de la confianza. Ahora sí vaya a Proverbios 3. Presten atención acá. Acá en Jeremías 39:18 dice, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. ¿Por botín? Porque tuviste confianza. Habla tu vida, o sea, está hablando de salvar la vida como botín, o sea, una recompensa. Cristo Jesús vino al mundo, y lo que hizo en Juan 17, cuando ora en el versículo 5, él dice, Padre, devuélveme la gloria que tenía junto a ti antes de que hayas creado el mundo. Está pidiendo que le devuelva la imagen y semejanza de la resurrección, y ora por nosotros en el mismo capítulo 17. Porque tuviste confianza en mí, dice. Entonces, Cristo Jesús deposita la confianza, y cuando la carne le está venciendo, vemos que él ora en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, y Dios le da la fortaleza y le da la confianza para que llegue a la cruz. En un momento de agonía, ya cuando ya la muerte estaba muy cerca, vemos que en un momento llegó a perder un poco la confianza en Jesús cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso nos pasa muchas veces. Y no es que el Señor nos abandona, sino que está permanentemente ahí trabajando. Había un propósito en ese abandono de Jesús. Tenía que abandonar, porque si no lo abandonaba, él tenía que morir. Y tenía que morir para que se cumpla la Escritura y para que pueda haber resurrección y redención a través de la sangre, para que se cumpla la Pascua en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, cuando dice no morirás a espada, vemos que hay una espada espiritual. Esa espada espiritual se produce en Mateo 4 y en Lucas 4, si leemos del 1 al 10. Ahí vemos que Satanás le sale al encuentro en el desierto, cuando Jesús es llevado al desierto para ser probado. Y vemos que hay una lucha de espada, porque Satanás cita textos bíblicos. Si eres hijo de Dios, dice que estas piedras se conviertan en pan. Cita la Biblia. Y Jesús le contesta bíblicamente con espada, hay una lucha de espada. En la segunda tentación, nuevamente, Satanás cita palabra de espada, y Jesús vuelve a contestarle con palabra de espada, hasta que saca lo que había en su corazón Satanás, y le muestra a la nación y dice, tú vas a gobernar conmigo, lo tienta. Y Jesús termina contestando, no tentarás al Señor tu Dios, sino a Él adorarás. Permanentemente Jesús contestó bíblicamente con la espada y vence con espada, pero con una espada espiritual. No como Pedro, que vemos cuando vienen a arrestar a Jesús en el Getsemaní. Vemos en el contexto en estos capítulos en donde vemos a Pedro que saca una espada literal y corta una oreja. Nosotros los pastores no fuimos creados para cortar orejas, sino porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 17. Entonces no podemos andar cortando orejas, sino haciéndole escuchar la palabra de Dios. En esta lucha de espada, acá vemos que el Señor se mantuvo con confianza, y nosotros tenemos que mantenernos con confianza y no moriremos atravesados por nada que tenga que ver con cualquier leche adulterada o cualquier tipo de espada literal que pueda lastimarnos en el nombre de Cristo Jesús. Por eso Jeremías 31:18, porque ciertamente te libraré y no caerás. Entonces, en forma de oración, decir, Padre, tomamos esta palabra. Padre, tomamos esta palabra. Tú nos libras, y nos proteges, de todo mal. Declaramos el Salmo 91 para nuestras vidas. Habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Amén. Él es nuestro protector y caerán a nuestro lado 1000. Ahora, el Proverbios 3, versículo 5 dice, confía, porque el enfoque de hoy es confía y Dios hará. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahí está, dice fíate. La palabra fíate significa confía. Entonces ahí dice, confía en Jehová, fíate pero dice de todo. De todo corazón. Y no te apoyes. Y no te apoyes en tu propia
Prudencia. La palabra prudencia significa entendimiento, no en tu propio entendimiento, en tu razonamiento, en tu inteligencia, dice. Tienes que confiar en Jehová, pero dice de corazón. Para eso va a tener que ir a Jeremías 29:13. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que poner esta confianza en nuestro Señor, nuestro Padre, de todo corazón. Eso hizo Jesús. Y eso nos enseñó Jesús todo el tiempo hablando del Padre. Habla del corazón. En Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón hablará la boca, que así lo vamos a conocer al hombre bueno o al hombre malo, porque va a hablar según lo que hay en su corazón. En Jeremías 29:13 dice, referente al corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En forma de oración, entonces vamos a decir, pongo mi confianza en ti, Señor. Pongo mi confianza en ti, Señor. De todo corazón. De todo corazón. Trabaja en mi corazón, Trabaja Señor. en mi corazón. Limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Restaura mi corazón. Restaura mi corazón. Ahora digan, sé que Marta Sé que Marta tenía una piedra, tenía una piedra, pero el Señor le dijo pero el Señor le en dijo, Juan 11, quita la piedra, Marta. quita la piedra, Marta. Así te pido que quites la piedra de mí, Señor, Así te pido que Yo quites la la quito. piedra de mí. Yo la quito. para que el Espíritu Santo de Dios Para que el Espíritu trabaje Santo en mi de Dios corazón. trabaje en Porque mi la palabra me dice, Porque la palabra me entonces dice, entonces me buscaréis me buscaréis y me hallaréis. y me hallaréis. Y yo quiero tener ese encuentro Y yo contigo, quiero tener ese para encuentro que mi contigo. vida cambie, Para que mi vida cambie. poniendo mi confianza Poniendo mi confianza en ti, Padre, en ti, Padre, Hijo y Espíritu Hijo Santo, y Espíritu sabiendo que Santo, tú sabiendo que tú harás. harás. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Dios. Amén. Ahora, para terminar, presten atención, vamos a ir a Isaías capítulo 26. ¿Por qué vamos a ir a Isaías capítulo 26? Porque Isaías capítulo 26 está relacionado también con Mateo 6:13, anoten así, y Apocalipsis 22:5. ¿Por qué está relacionado? Mira, Apocalipsis 22 es la última hoja de la Biblia. Estamos hablando de la confianza, pero nuestra confianza no tiene que ser hoy, porque se está predicando acerca de confía y Dios hará. Nuestra confianza tiene que ser por los siglos de los siglos. Entonces prestemos atención qué nos dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 26, en el versículo 4. Lo vamos a leer el versículo 4 exactamente. Confiad en Jehová perpetuamente. Ahí está, perpetuamente. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque en Yahweh está, dice, porque en Yahweh el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Ahora, ¿qué dice Mateo 6:13? Dice que en Yahweh está la fortaleza de los siglos. Pero dice, confía en Jehová perpetuamente. Pero acá dice, de los siglos. Siempre que celebramos la oración como Cristo nos enseñó, ¿cómo termina el Padre Nuestro que oramos que nos enseñó Jesús? En Mateo 6:13 lo aclara y dice, Y no nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿por cuándo? Por todos los siglos. Entonces, cuando oramos el Padre Nuestro, depositamos la confianza en el que el Padre va a hacer la voluntad de nuestras vidas. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 22:5? Porque acá está hablando, confía en Jehová por siempre, perpetuamente, por todos los siglos. ¿Por qué? Yahweh, el Señor, está, en Él está la fortaleza de todos los siglos. En el Padre Nuestro se menciona en todos los siglos. O sea, toda persona que hace la oración Padre Nuestro está declarando que por todos los siglos es libre del mal. Líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero hay mucha gente que no ora al Padre Nuestro, ahí volvemos a lo mismo por las falsas doctrinas. Ah, no, eso es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿qué tiene que ver? Tenemos que hacer lo que dice la Biblia, lo que dijo Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 22:5? No habrá allí más noche, y no tenéis necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, Yahweh nos va a iluminar Amén. por los siglos de los siglos y estará Yeshua, Cristo Jesús, con nosotros. O sea, oh, gloria a Dios. Entonces, vemos que Isaías 26, en forma de oración, si tomamos esta palabra, Tomamos esta palabra, Señor. confío Confío en Yahweh, en Yahweh, en nuestro Padre, en el gran en yo nuestro soy, Padre, en el no ahora, no ahora, sino perpetuamente, sino perpetuamente, por todos los por siglos. todos los siglos. Porque en la última hoja de la Biblia me dice, Porque en la última hoja de la Biblia me dice,
que reinaremos por todos los por siglos. todos los siglos. Entonces mi confianza Entonces mi confianza tiene que estar en Él tiene que estar en Él por todos los siglos. por todos los siglos. En el nombre de Cristo En el Jesús. nombre de Amén. Cristo Jesús. Entonces confía y Dios hará. Miren, hay un ejemplo para terminar que es muy lindo, que no lo voy a dejar de lado. Vamos a ir a Nahum, ¿sí? A Nahum capítulo 1, que está relacionado con el mismo Salmo 23, en donde habla del Señor, o sea, es mi pastor. O sea, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Se está orando. Acá cuando David estaba orando le faltaba de todo. Pero él declaró lo contrario de lo que le estaba sucediendo. Él declaró que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero en el mismo contexto habla de que estaremos con el Señor. En el mismo capítulo del Salmo 23 que es tan conocido. Pero vemos que en Nahum capítulo 1, referente a la confianza, dice el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. ¿A quién conoce? A los que en Él confían. Dios conoce a las personas que en Él confían. Él las conoce. Hay una gran bendición que está en Jeremías 17. Presten atención acá, porque dice, bueno es Yahweh, el gran yo soy. Bueno es, porque estamos en el Antiguo Testamento. Acá no puedo decir bueno es Yeshua, si bien son los mismos. Porque dice, bueno es el Señor, bueno es Yahweh, es refugio en el día de la angustia. Te pido, Padre, en esta hora, si alguien está en angustia, que sea libre en esta hora, en el Amén. nombre de Yeshua. Y protector de los que en Él confían. ¿Qué nos dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, el Mesías, que me fortalece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner esa confianza en Él. Mira lo que dice el Salmo, Jeremías capítulo 17, que va de la mano con el Salmo capítulo 1, versículo 3. El Salmo capítulo 1, versículo 3 nos habla la palabra del Señor que somos como un árbol plantados a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Pero referente a la confianza, y relacionado al Salmo 1.3, presten atención a lo que dice el mismo Jeremías en el capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Quién es bendito? El varón que confía en Jehová. Confía y Dios hará. Y cuya confianza es Jehová. Y cuya confianza es Yahweh. Porque será como árbol plantado junto a las aguas. A las aguas, siempre el agua mencionando al Señor. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Hay que echar raíces. Sino que su hoja estará verde y en el año de su sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces confía y Dios hará, y al mismo tiempo vamos a dar fruto. En el nombre de Cristo Jesús te pido que deposites esa confianza, porque escrito está que Dios hará. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar a través de esta palabra para que el Señor pueda trabajar en todos ustedes. Padre eterno, hoy a todos tus hijos que están del otro lado, a los que nos ven por el Facebook, por YouTube, nos diste esta palabra en el Espíritu. Hoy nos dijiste a través del Salmo 37:5, encomienda a Yahweh, a nuestro gran yo soy, tu camino, y confía en Él, y Él hará. Padre, aquellos que verdaderamente escucharon y que confían y tomaron esta palabra, hacen ello la obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por eso el Proverbio 21:19 nos dijo, porque tu confianza, para que tu confianza sea en nuestro Padre, te las he hecho saber hoy a ti también. Y vemos que el Salmo 37, en el versículo 3, la palabra nos dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Haciendo una profecía de Juan 8:32, en donde ya Yeshua les dijo, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A quién? A los judíos que en ese tiempo no estaban depositando esa confianza de que Dios iba a hacer y que le iba a cambiar la vida. Pero ya para nosotros, en el Nuevo Testamento, para todos, pluralizado, ya el apóstol Juan, en 1 Juan 5, nos dice en el versículo 14 al 15.
Y esta es la confianza que tenemos. ¿Cuál es el título de hoy? Confía y Dios hará. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, por eso la oración del Padre Nuestro dice, sea tu voluntad. Por eso hay que hacer esa oración, porque ahí va a ser la voluntad de Dios, no la mía. Pero sabemos que la voluntad de Dios es perfecta para con nosotros. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque si la fe es por el oír la palabra de Dios, también es que Él nos oye a nosotros. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que la tenemos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Con mi querida esposa, le hemos pedido al Señor la descendencia a nuestros hijos. El enemigo, como muchas mujeres que quieren tener hijos, le hizo creer que es imposible. Eso le pasó a Sara. Eso le pasó a la mujer de Abraham, de Isaac y de Jacob, a las simientes, que no podían tener hijos. Pero nosotros pusimos la confianza en que Dios hará. Y gracias a Dios, Dios hizo. Y gracias a Dios le podemos decir a través de la radio que estamos esperando nuestros hijos, la descendencia, para que sigan trabajando en la palabra de Dios, sabiendo de que en la confianza Dios iba a hacer y que nada es imposible para Dios, nada. Acércate a la iglesia, acércate al cuerpo, no importa el problema que tengas, no importa la enfermedad que tenga, al contrario. Hemos visto que en Juan 9 dijo la palabra que el ciego no era ciego porque fue por el pecado de los padres ni de él, sino para que se manifieste el poder de Dios en él. Una enfermedad que la que tú tienes es para que tú seas de testimonio, para que todos vean el poder de Dios a través de tu enfermedad, para que veas cómo Dios es un Dios de sanación y que verdaderamente Él se ha llevado todas nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido sanados. Hoy el título fue Confía y Dios hará. Y el Señor te dice acá en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y nos da todo lo que pedimos. Amén. La palabra del Señor nos dijo en Mateo 18 que todo lo que se pida en oración cuando estén reunidos, el Padre les dará en el nombre de Yeshua. Pero en Lucas 11 alguien preguntó, Señor, enséñanos a orar. Pero Jesús le contestó en Mateo 6:9, vosotros oraréis así, en plural está escrito, plural. Y lo vamos a hacer en hebreo en plural con todos ustedes que son en plural, formando el cuerpo de Cristo. Avinu Sebasmashim, Padre nuestro que estás en el cielo, Itkadek Shemo, santificado sea tu nombre, Tabo Meseletetja, venga a nosotros tu reino, Yare Rezon Kabarakashana Sebasmashim, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Telainu Hanok Lejen Hukeinu, El pan nuestro de cada día danos hoy. Uzlala no Etkatuteinu, Perdona nuestros pecados como también perdonamos a nuestros deudores. Kashem Son Hianaknu Lashak Molaknu, Que no caigamos en tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Meal Tenenoni Dina Sekijim Axileinu Mekarra. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Declaramos ese reinado, Señor, a través de esta oración. Le ponemos el sello a toda oración, a todo pedido que hayan hecho tus hijos, para poner esa confianza en ti, Señor, sabiendo que tú harás el milagro a través de tu Espíritu Santo. Bendecimos al Padre, a Yahweh, y bendecimos al Hijo y a su Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo Jesús, para que seamos bendecidos en todas las cosas, para que tengamos buena salud como es prosperar tu alma. Declaramos que tú eres nuestro pastor, Señor, y que nada nos puede faltar.
que en verdes praderas nos hace descansar, en agua de reposo nos pastorearás, que confortarás nuestras almas y nos guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y en la casa de nuestro Padre eterno moraremos por todos los siglos, con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y la familia de la fe. Te entregamos a la familia de la fe que está del otro lado, a los hermanos en Cristo que conocemos, a los que vamos a conocer, a los que se apartaron para que regresen al redil. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y el pecado perdónales. Declaramos el salvo nosotros y toda nuestra casa. Ponemos a nuestros hijos de descendencia en tus manos, Señor. Que la cobertura y la armadura de Dios esté perfecta en nuestras vidas. Que tus ángeles guerreros nos acompañen. Gracias por llenarnos con tu Espíritu Santo y que podamos ganar almas para tu reino. Somos sal en la tierra que pisamos y bendecimos este lugar donde estamos y bendecimos la Argentina y te pedimos por aquellos que nos gobiernan. Y si es posible que tu tiempo levante su nombre de Dios para que haya igualdad para con los más necesitados. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén, amén. Queridos hermanos, soy el pastor Ángel Ferreira y de Buenos Aires, Argentina, junto a mi querida esposa estuvimos compartiendo estas enseñanzas que pedimos al Señor que sea de edificación para todos vosotros. Si por primera vez estás escuchando, te pido que digas estas palabras conmigo. Padre, yo me arrepiento en este día por haber pecado contra ti y acepto a Cristo Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te pido me inscribas en el libro de la vida. Pongo mi confianza en ti. Sé que tú harás en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si necesitas tu oración, acércate a una iglesia. Como siempre decimos, amor, el Proverbio 15, ¿qué nos dice? La respuesta blanda apacigua la rencilla. Así que shalom y bendecida vida para todos. Y como siempre decimos, ¿están preparados para más? Vamos a ir a una tanda publicitaria, aquella amiga. En instante regresamos, estamos hasta las 12. Comunicate, mandando mensajes de textos al 11 23 01 15 18 y al 11 31 56 60 76 y estaremos contestando. En instante regresamos con todos vosotros. Bueno, shalom, bendecida vida para todos, queridos hermanos. Comparta, esperamos haya sido de mucha bendición esta enseñanza en el nombre de Yeshua. Amén.